Bueno, martillo pareje, a ver, entonces tú estás diciendo claramente que la palabra de Dios miente. Vamos a ver. Porque esto es de los 10 mandamientos, es de la ley. Éxodos, Éxodos 20 del 4 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, eso de Jehová está fuera porque Jehová no es Dios. Jehová no se llama, perdón, Dios no se llama Jehová. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ¿verdad? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bien. María, ¿verdad? Estaba en la tierra, por si existís una imagen de ella. Decir que ella ahora está en el cielo. Estáis haciendo imágenes de lo que hay en el cielo. Semejanza a lo que hay en el cielo. Os estáis haciendo y violando esto claramente, ¿verdad? Los católicos os hacéis imágenes de ángeles, ¿verdad? Y por encima os inclináis y arrodilláis ante ellos. Y tienes la poca vergüenza de no dar bases bíblicas de lo que tú hablas. Vamos a repetir. El mismo argumento de siempre. ¿Cuándo van a entender que las imágenes que se condenan en la Biblia no son las imágenes que usamos nosotros los católicos? A ver, entonces, explícame a mí. Explícame a mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué está arriba en el cielo? Dios. Está Cristo, ¿verdad? Están los ángeles. Vosotros decís que también está María, ¿verdad? Y los apóstoles. Y pues estáis haciendo todo eso. Estáis haciendo todo esto. Esto es lo que prohíbe Dios. Esto es lo que está prohibiendo. Porque los apóstoles y María estuvieron y Cristo estuvo aquí en la tierra. Que os hacéis cosas que no hacéis imágenes de lo que hay en las aguas bajo la tierra. Aún no se ha visto, pero bueno, ya estáis violando. Ya estáis violando. Éxodos 20, del 4, bueno, del 3 al 5. Del 3 al 5. Porque lo que es el 4, lo anuláis. Lo estáis anulando. Si no, que no nos hacemos dioses. Las imágenes que tal se refieren a dioses. No. Dios claramente lo dice en su palabra. Y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento los habló Cristo en el Nuevo Testamento. Y no cambió ni un solo mandamiento. No cambió ni una sola coma. Ahora, dame a mí
bases bíblicas de lo que tú hablas, que tú mucho bla, 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 pero no das bases bíblicas, no tienes para nada respaldo bíblico ni respaldo del Espíritu Santo. Porque es un argumento anacrónico y sin sentido. Sí, sí. Todo lo que decía Pablo no lo vamos a leer, pero bueno, Romanos, todo esto. Romanos 1. ¿Por qué? Porque precisamente, si ustedes leen detenidamente en el capítulo de Romanos, capítulo 1, en este caso el versículo 24, 25. 24, 25. Romanos 24, 25. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así Amén. es, así es. Eso es lo que hacéis vosotros a las criaturas. Rendís culto a las criaturas, a María, a los santos, a los ángeles, a los apóstoles, cuando la honra es a Dios. Porque está claramente aquí, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Ni las honrarás. Y eso es lo que hacéis vosotros. Inclinaros ante vuestras imágenes y honrarlas, adorarlas, rendirles culto. 23, 24 y 25, se darán cuenta cuáles son las imágenes que Pablo condena. No condena toda imagen, sino aquellas imágenes que apartaron a las personas de Dios. ¿Qué imágenes apartaron a las personas de Dios? La serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los judíos, en vez de honrar y adorar a Dios, honraron y adoraron a la serpiente. A partir de ahí se volvieron idólatras. Pero antes de que Dios mandase crear o hacer la serpiente de bronce, Dios ya había avisado al pueblo de Israel de que no deben de adorar ningún tipo de imágenes, que es lo que se refiere Éxodo 20 del 4 al 5. A ninguna imagen. Por eso dice, no os haréis imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Se refiere arriba en el cielo. ¿Y qué hay? Está Dios, está Cristo, ¿verdad? Está el Espíritu Santo, están los ángeles. Vosotros decís que está María, los apóstoles, etc. Ya se refiere a todo eso. Y Pablo se refería también a toda imagen y que idolatraba el ser humano. Y vuelvo y repito, las imágenes que nosotros los católicos tenemos no nos apartan de Dios. Pues sí, os apartan, porque os inclináis. Y aquí pone, no te inclinarás a ellas. En otra parte te pone, no te inclinarás a ellas, no te arrodillarás, ni las harás cultos, ni las honrarás, etc. Y vosotros ya solo con hacerle culto, cuando le hacéis oraciones y peticiones, ya os estáis apartando de Dios, porque Jesús jamás enseñó tal cosa, de hacerle peticiones a Virgen María, ni a los santos, ni nada. Más bien nos recuerdan la grandeza de Dios
que hace en la humanidad. Mentira, esos son filosofías que tenéis para desviar, pero claramente vosotros hacéis culto a las imágenes, os postráis, os arrodilláis ante ellas, y le hacéis peticiones en oraciones, y eso es idolatría. Y decís que representan a María, a los apóstoles, etcétera, que la imagen del Cristo crucificado representa a Cristo, y eso todo es idolatría. Sí, vuelvo y repito, una imagen que tenemos nosotros que representa a un hombre, sí, claro, pero un hombre que vivió en santidad. El Cristo crucificado no representa a Cristo. Esa imagen no representa a Cristo, porque tú dame a ver, ¿has visto a Cristo tú físicamente? ¿Has visto tú a María físicamente? ¿Has visto tú a Dios físicamente? ¿Has visto tú a los apóstoles físicamente? Dime tú, campeón, donde dice que los apóstoles tenían barbas o no tenían barba. Que se vestían también incluso con esto. A ver, o tenían todos barba o no tenían todos barba. A ver, dime dónde lo pone. O que esta imagen era María. ¿Quién te dijo que María tenía este color de piel? O que era así. O que era así. Que la ponéis de mil y una forma. O que vestía de esta forma. ¿Dónde? O que Los Ángeles. O que los ángeles eran así. Sí, son alados. Pero ¿habéis leído bien la palabra de Dios como define la palabra de Dios como eran los ángeles? Su cara, porque lo define. Lo define. Y no tenían aspecto de hombres. Epa. ¿Quién os dijo que Dios tenía barba? No estoy diciendo que no tuviera barba. Tampoco estoy diciendo que dejase de tener barba, pero que no lo definís. Este Dios o supuesto Dios es romano, no el Dios de Israel. Esto del romano. Otro ejemplo, este triángulo, ¿quién dijo que llevaba una corona triangular? El triángulo este viene claramente de los Illuminatis, de la masonería, de los jesuitas. Y dices tú que no. Venga, bases bíblicas. Esa imagen que tienes ahí, para que... Esa imagen que tienes ahí, me parece que es la supuesta Virgen María. ¿Nosotros qué representa? A un hombre, sí, claro, pero un hombre... No. Las imágenes que tenéis de los apóstoles no representan a nadie. Porque totalmente es mentira. No representan. Para vosotros sí, pero es idolatría. Que vivió en santidad, que vivió acorde al Evangelio. Ya. Jesús vivió acorde al Evangelio y los apóstoles igual, pero el catolicismo ya no vive acorde del Evangelio, porque ni Jesús ni los apóstoles enseñaron el marianismo, ni Jesús dijeron, haz imágenes que no pasa nada, o los apóstoles. Usted póngase, por ejemplo, a investigar cualquier vida de cualquier santo. Ya, y yo investigo, y muchos investigamos,
y ni uno enseñó el marianismo, y ninguno enseñó a pedir en oración a María. Las peticiones se hace a Dios en oración, en nombre de Jesús, tal como dijo Jesús. Si no, dame bases bíblicas donde ponga de que debemos o hay que hacer peticiones a María en oración, o a los santos, etcétera, o a los ángeles. Otra cosa más, que vosotros oráis a los ángeles y le pedís. ¿Dónde? Venga, bases bíblicas, no teología mundana. Todos los días, por ejemplo, hoy, por ejemplo, usted puede investigar la vida de Santa Clara de Asís, por ejemplo. Santa Clara fue una mujer mortal y no iba acorde a la palabra de Dios, porque seguía imágenes. No dan nada bíblico, bases bíblicas. Agárrate, cíñete a la palabra de Dios, no a la teología ni a la historia católica. O un San Francisco de Asís, por ejemplo. Otro más. O un San Cayetano. Otro más. Por ejemplo. ¿Acaso usted sería capaz de llegarle por lo menos a la uña o a la... Pues sí, yo sí, porque yo no predico el marianismo. Mugre de la uña a una de estas personas que sí realmente dieron su vida por... Hay muchos católicos, ministros, lo que sea, católicos que dieron su vida, pero con interés, a cambio de, como Dios me salva, o como Dios me vaya a llevar a la vida eterna, pues yo doy la vida por esto. Pero ¿lo hicieron como lo hicieron los apóstoles? No, porque los apóstoles lo hicieron gratuitamente, por amor al Evangelio, por amor a la palabra de Dios, no por amor al catecismo y falsas enseñanzas del catolicismo. La entrega del servicio de Dios, por la entrega al Evangelio, por casualidad, porque todas estas personas que nosotros llamamos santos son personas que vivieron acordes a la voluntad de Dios. Mentira. Ser santos es ser apartados para Dios, no apartados para María. Ser santos no es creer en el marianismo. Ser santos no es pedir o hacer peticiones en oración a los santos, a los apóstoles, a los ángeles, a María. Ser santos es ser apartados para Dios y apartados de este mundo. Búscalo en la Biblia. Esto es ser santo. Gálatas 6, 14. 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Vosotros, los católicos, tenéis la enseñanza de glorificaros a vosotros mismos. Así que, campeón, dame bases bíblicas. Y para tu información, déjame decirte que el mismo capítulo de uno de los Romanos también le dice santos a los cristianos en Roma. Ya, santos a los cristianos en Roma, pero no a la Iglesia Católica Romana. Porque si leemos bien la palabra de Dios, el grupo en Roma eran cristianos, sí, que escuchaban el Evangelio y que practicaban el Evangelio, no el marianismo en ningún momento. Porque la Iglesia Católica aparece a partir del año 107. Empezó primeramente con obispos. Después ya el papado apareció a partir del año 325, por ahí, más o menos. Y no practicaban. La Iglesia en Roma no practicaba el marianismo y no se llamaba Iglesia Católica Apostólica, porque aún estaban los apóstoles. Que os vais a las cartas que el apóstol Pablo escribía a los romanos.
a Roma. También escribía cartas a otros lugares, pero no era catolicismo. Que queréis meter el catolicismo por las narices. Y Jesús ni los apóstoles hablaron de la Iglesia Católica y tampoco habló del protestantismo. Eso ya lo sé yo. En ningún lado de la palabra de Dios se habla del católico ni del protestante. Campeón, dame bases bíblicas, no teología pagana.